el Congreso de la República apruebe este proyecto de ley para que también a través de una cédula se consulte al pueblo peruano si está o no de acuerdo por una nueva constitución. Se habla de una constituyente, pero ¿cómo sería una constituyente si la convocas a elecciones en este momento? Sería una mazamorra, ¿no? Sería cualquier cosa. ¡Y va a caer! ¡Y va a caer! ¡El Congreso! Que renuncie este presidente, este señor no representa a los peruanos. Exigimos su inmediata renuncia. El plan va a avanzar hasta lograr que algunos altos miembros de las fuerzas militares se pronuncien en el mismo sentido para dar el golpe de Estado. Antes de estar mejor vamos a estar peor. ¿Podemos estar peor? Sí, claro, siempre se puede estar peor. Uno puede estar en el fondo de un hueco y seguir cavando. Es lo que está haciendo nuestra clase política. Nos vemos afectados. El gobierno ha sorprendido con una jugada de ajedrez político insospechada. Si el 5 de abril pasado parecía no sobrevivir, hoy el gobierno de Pedro Castillo pone contra las cuerdas al Congreso con un enroque preparado por Torres, el premier con apellido de pieza de ajedrez que parece ser el articulador de esta nueva estrategia gubernamental que busca alargarle la vida al régimen. Es raro Aníbal Torres, ¿no? Porque al inicio era el que se oponía a Cerrón, incluso recordemos que tuvo una reunión para cambiar de premier y convencer a Castillo. Y ahora está jugando el discurso que le gusta a Perú Libre con tonos de 200 años de injusticia y hemos llegado nosotros y nos quieren sacar los blancos malos, ¿no? Se presenta ahora en la actualidad, ¿no? La misma situación que ocurrió cuando los conquistadores españoles traicionaron a Atahualpa. Me parece que se está pegando al discurso y al ala un poco de Perú Libre, bajo la idea de que pueden tal vez formar un bloque de supervivencia para Castillo, ¿no? Nosotros... En efecto, el premier ha dado un giro de tuerca en las últimas semanas, mostrándose muy alineado a los argumentos de Perú Libre, cuando en los albores del gobierno actual parecía ser más bien el archienemigo de Vladimir Cerrón. Basta con recordar aquella convulsionada juramentación del primer gabinete ministerial en el Centro de Convenciones de San Borja, en la que Aníbal Torres y Pedro Franque, designados para las carteras de Justicia y Economía, se fueron sin juramentar en protesta por la gran cuota de poder de Cerrón en el flamante gobierno. No te metas, Vladimir, en el gobierno, métete en los asuntos del partido. Allí sí, ese es su ámbito de actuación. La guerra al interior del gobierno traspasó los muros de Palacio y los desencuentros entre la facción castillista liderada por Torres y la cerronista se hicieron públicos. Sin embargo, hoy curiosamente los desencuentros han cesado y el premier Aníbal Torres enarbola un discurso idéntico al que repite Vladimir Cerrón en sus escuelas políticas, centros de formación de nuevos perulibristas como esta en San Juan del Lurigancho, donde Cerrón estuvo la noche del martes como aclamado orador principal. Es el poder económico que mueve la sociedad. Y hay un solo poder capaz de rectificar la prepotencia del poder económico. ¿Cuál es? El poder político. Por eso es que la lucha política es a muerte. A un pequeñísimo grupo de personas que tienen todo el poder económico, se creen los dueños del Perú y les ha dolido de que yo diga que el Perú no es solamente de ellos, sino que el Perú es de todos los peruanos. Es como si hubiese dado un garrotazo a un pastizal y entonces saltaron las serpientes que se escondían. Y sí, lo que temo es que mientras más mal gobierno produzcas, más tentación de cerrarte en tu grupo más duro, más radical, más efectista, ese que está diciendo que la culpa de que no hay resultado ya no es del gobierno, sino de los grandes poderes, que es un poco lo de Aníbal Torres también. Resulta claro que, luego de los garrafales errores cometidos por el gobierno en las últimas semanas, con protestas desatadas a nivel nacional, paralización de actividades mineras y crisis económica a la vez, el rol del premier de ser el pararrayos del gobierno había dejado ya a Aníbal Torres con la cabeza puesta en la guillotina.
Su cambio hubiera sido inminente debido, además, a la cantidad de frases de colección que nos regala semana a semana, cargadas, por cierto, con agravios que han generado enfrentamientos hasta con la Iglesia Católica. El acuerdo nacional no va a resolver nada. Ahí tenemos un cura, el cura Valverde, discúlpeme, no, me equivoqué, el cura, no, que es autoridad en Huancayo, ¿no? Que en este momento me olvidé su nombre, tan miserable puede ser esta persona. El señor muestra otros problemas más serios ya de comprensión de lo que está pasando, de su entorno, animadversiones que le ganan, está como un renegón, ¿no? Como un renegón todos los días y así no puedes gobernar, menos si lo que pretendes es construir alianzas o bajar el tono. Pero en realidad lo que termina haciendo es diciendo cosas disparatadas que cada vez más acrecientan la sensación o de que actúa de mala fe con una intención de generar enfrentamiento de manera complementaria con Cerrón, o la otra lectura, tal vez más benévola para él, es como que estuviera perdiendo la lucidez. Pero detrás del aparente absurdo de sus frases, Torres habría logrado lo que sus antecesores no pudieron: cuajar un acuerdo al interior del más íntimo círculo del gobierno para lograr así la supervivencia en el poder. Ese acuerdo habría sido negociar con el ala cerronista y plegarse a su discurso, repitiendo, por ejemplo, que son los grandes grupos económicos los causantes de todos los problemas del gobierno. Yo creo que Torres lo que tiene es más bagaje y algo más de inteligencia que el presidente Castillo, pero no sé cuánto más puede durar eso, o sea, cuánto más podemos tener a este personaje tragicómico gerenciando el país. No estamos dispuestos a tolerar a estos delincuentes que están usurpando el poder en nuestro país. Que renuncie este presidente, este señor no representa a los peruanos. Exigimos su inmediata renuncia. Lo claro es que los exabruptos del régimen le han pasado una costosa factura en desplantes, como el ocurrido este viernes cuando los comandos Chavín de Huántar se retiraron de la ceremonia en su honor en plena cara del presidente y se negaron además a aplaudir su discurso. ¡Vive el Perú! Muchas gracias. Gestos que delatan altos niveles de rechazo que habrían empujado al gobierno a ejecutar el enroque Torres, el que, según fuentes de Cuarto Poder, consistiría en lanzar a las manos del Congreso una papa caliente, como es la tan mencionada Asamblea Constituyente. Que vamos a hacer llegar un proyecto de ley al Congreso de la República, siguiendo el curso constitucional, para que en estas próximas elecciones municipales y regionales, el Congreso de la República apruebe este proyecto de ley para que también, a través de una cédula, se consulte al pueblo peruano si está o no de acuerdo por una nueva constitución. Se trata nada menos que de otra de las banderas del cerronismo que compartía Pedro Castillo durante su campaña, pero que cuando llegó al poder, su entonces ministro de Justicia, Aníbal Torres, dijo no estar promoviendo. ¿Es correcta el Ejecutivo? No, el Ejecutivo no impulsa una asamblea constituyente. Cuando le preguntan al presidente Castillo en la entrevista SN para qué quiere cambiar la Constitución, te dice 4 o 5 cosas que tienen que ver con gestión. Me parece que es una estrategia de algunos sectores de decir, por si acaso todo lo que está mal no es culpa nuestra, que estamos gobernando, sino de que no hayamos tenido nueva Constitución. Curiosamente, el tema de la nueva Constitución ha aparecido también como reclamo en las protestas de esta semana en Ayacucho y Cusco, cuando las razones de los reclamos las semanas anteriores eran otras. Alza del costo de vida, alza de los fertilizantes para el sector agrario, entre otros. Pero ¿cómo sería una constituyente si la convocas a elecciones en este momento? Sería una mazamorra, ¿no? Sería cualquier cosa. La constituyente la convocas y en 3 meses ya se deslegitimó la constituyente. Todo está en manos del Congreso. Por eso creo que esta propuesta no debería generar ningún sobresalto, porque el Congreso tiene la absoluta discrecionalidad
para decidir aprobar o no aprobar esta propuesta. ¡Y va a caer! ¡Y va a caer! ¡El Congreso va a caer! El gobierno del presidente Pedro Castillo ha sido electo por 5 años. Y eso se tiene que respetar. El Congreso ha sido electo por 5 años. Lo que le corresponde a los dos poderes es trabajar de manera conjunta esos 5 años. ¡Abajo el Congreso golpista! Jaque al Congreso. La jugada está hecha y ahora le toca al Parlamento mover sus piezas con sumo cuidado. La reina Alba y los alfiles de distintas bancadas deben ahora definir cuál será el futuro de la propuesta, pues el proyecto presentado por el presidente deberá ir a la Comisión de Constitución y será allí donde se le abrirá la puerta a esta promesa de campaña de Castillo y de Perú Libre, o se le cerrará en la cara. ¿Podemos estar peor? Sí, claro, siempre se puede estar peor. Uno puede estar en el fondo de un hueco y seguir cavando. Es lo que está haciendo nuestra clase política. Es lo que está haciendo el Congreso al no presionar al presidente para que renuncie o vacarlo o hacerle la acusación constitucional que corresponde. Y mientras todo esto se discute en la esfera nacional, el ideólogo y fundador de Perú Libre continúa dictando cátedra en sus escuelas políticas, en las que da mensajes tan reveladores como este. Hoy la izquierda tiene el gobierno, pero no tiene el poder. Porque ¿qué dicen las teorías de los clásicos? Para tener el poder, ¿qué cosa hay que tener? El control del ejército. Hay que tener el control de la policía. Hay que tener el control del cuerpo de magistrados, hay que tener el control de la burocracia estatal y hay que tener el control del clero. Si no tienes estos 5 elementos, no tienes nada de poder. Y eso se construye o se conquista. Muchas gracias. El lápiz es cultura. ¡Cultura popular! El lápiz es cultura. ¡Cultura!